vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, para cuidar el rebaño, la iglesia que el Señor ganó con su sangre. Y la profecía dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. ¿Y cuál es el remedio para no ser arrastrados en el engaño? El engaño vendría, Pablo lo dice, yo sé que va a pasar. Les estoy diciendo, después de mi partida vendrán lobos rapaces y entre ustedes mismos se levantarán los que van a enseñar el engaño. Y entonces miren cuál es la recomendación que él les da. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Os encomiendo a Dios para que Él os guarde y a la palabra de su gracia. Pablo les dice, al despedirse de ellos: hermanos, los dejo encomendados a la palabra de Dios, porque ésta tiene poder para sobreedificaros, o sea, para que ustedes edifiquen sobre el fundamento de la palabra de Dios, para que tengan herencia con todos los santificados, para que tengan derecho a la herencia eterna. Os encomiendo a la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios ha de ser nuestra base en toda esta semana. Comenzamos hoy y vamos a estar cubriendo estos temas, este temario tan importante, durante toda la semana. La palabra de Dios va a ser nuestra base, nuestro fundamento. Y ahí viene mi respuesta. ¿Cómo ustedes pueden saber si yo no soy uno de los engañadores que vendrían en el tiempo del fin? Yo no les pido que me crean a mí. No les digo acepten lo que les voy a decir, al contrario, miren lo que les digo de entrada. La primera noche, comenzando nomás, les estoy diciendo: por favor, en el amor de Dios, no me crean a mí nada de lo que yo les diga si no se lo demuestro por la santa palabra de Dios. Miren lo que les estoy diciendo. Ustedes que me ven por el canal de televisión y aquellos que me ven por el internet, no me acepten nada, no reciban nada de lo que yo les enseñe o les hable si no se los demuestro por la santa palabra de Dios. ¿Les parece bien ese trato? Miren lo que les estoy diciendo. Es más, vamos a estar juntos 10 días. Hoy estamos iniciando. Les estoy dando no solo el permiso y la autorización, sino les estoy pidiendo, suplicando, que si en cualquier momento de mis presentaciones yo digo algo y usted duda de eso, o tiene algún prejuicio, o le enseñaron diferente, me puede interrumpir, me puede decir: doctor Gambetta, ¿a dónde dice eso que usted está diciendo en la palabra de Dios? A mí me enseñaron diferente y mi respuesta tiene que ser con este santo libro. Porque si no lo demuestro con este santo libro,
Ya les estoy diciendo de antemano, no me crean, no acepten nada de lo que yo les diga si no se lo demuestro por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Esta es la verdad. El apóstol Pablo amonestó muchas veces del error y la mentira que vendría. Vamos a ver otro ejemplo. Y otra vez, la base para no ser engañados es la palabra de Dios. Escribiendo a Timoteo, su amado discípulo, su hijo espiritual en el Señor. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, dice él en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay muchos mercenarios del evangelio hoy en día. Hay muchos que toman la religión como fuente de ganancia para hacer dinero. Está lleno el mundo de gente sin escrúpulos que nomás levantan una iglesia para vivir bien y para sacarle el dinero a la gente. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Toman la religión como fuente de ganancia. Son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Y qué es lo que él dice para no ser engañados? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo él? Les di tu palabra. La palabra de Dios contiene las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos conocer la verdad, tenemos que ir allí. Y en la segunda epístola, o sea, la segunda carta a Timoteo, por cierto, esa segunda epístola se conoce como el testamento de Pablo, porque fue la última de las cartas que él escribió, poquito tiempo antes de su muerte. Pablo murió en Roma, acusado de traición por predicar el evangelio. Fue decapitado por el emperador Nerón. Pero un poquito antes de morir escribió esta última carta, de la cual vamos a leer un párrafo. Fíjense que en esta carta justamente él dice que él sabe que le queda poco tiempo. En el capítulo 4 y en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo le dice a Timoteo, ya no me queda mucho tiempo, pronto viene mi partida, voy a ser sacrificado. Qué testimonio hermoso. Dice él, he
peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros pudiéramos hablar de esta manera al final de nuestra vida, ¿verdad? Pero al escribir estas palabras, que son sus últimas, porque después de esto su pluma no volvió a trazar ninguna letra, ni sus labios volvieron a abrirse. Su cabeza rodó por el suelo, separada de su cuerpo por una guillotina que le quitó la vida. Y muchos dicen, ¿cómo el gran apóstol de Jesucristo pudo morir así? ¿Cómo Dios lo permitió? Hay grandes lecciones que Dios nos enseña a través de la vida de sus hijos fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo Jesús. Yo sé, dice Pablo, que me está guardada la corona de conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya estaba profetizado, por eso Pablo dice, predica la palabra, porque viene el tiempo cuando no escucharán la verdad, sino la mentira. Pero si tú les predicas la palabra, no serán engañados. Así que, y allí mismo le recomienda al mismo Timoteo, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, dice en el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Hay remedio para el engaño? ¿Se va a acabar alguna vez el engaño? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No te creas que va a llegar el momento cuando en todo el mundo conozca la verdad y no sea engañado. Al contrario, más nos acercamos al fin, más engaño. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero miren lo que él recomienda otra vez. Pero tú, versículo 14, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús.
toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco que prediques la palabra, sigue diciendo. Así que contra el engaño y los engañadores que irán de mal en peor engañando y siendo engañados, Pablo dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién o de dónde lo has aprendido, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Amigos, el único camino seguro para conocer la verdad es la santa palabra de Dios. Es la única manera de no ser engañados. ¿Estamos todos de acuerdo en esto? No es lo que enseña un hombre. La verdad no es lo que enseña una iglesia o una denominación o una religión. La verdad es Cristo y su palabra. Él mismo lo dijo. San Juan capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es esa única verdad. Y la salvación está en conocer a Cristo Jesús, porque Él es la verdad. La salvación no está en aceptar un conjunto de enseñanzas o de doctrinas que te enseña una iglesia. Olvídate. Y con esto no estoy diciendo que no debemos tener un conjunto de doctrinas que nosotros creemos y aceptamos. Tampoco estoy diciendo que no debemos tener una iglesia donde reunirnos. Pero la salvación no depende de tu relación con una iglesia o de tu aceptación de los dogmas o enseñanzas de esa iglesia. La vida eterna depende de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Y Él es el único que te puede dar salvación. Ni la iglesia te salva, ni las doctrinas te salvan, ni la Biblia te salvan. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Hablándole a los a los maestros de religión de su época, Él les dice: escudriñad las escrituras. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿En quién entonces se recibe la vida? En Él. Y las escrituras nos dan testimonio de Él. ¿Cómo habríamos de conocer de Cristo si no fuera por el testimonio de las escrituras? Por eso las dos van juntas. Cristo y su palabra son inseparables. Pero la salvación depende de tener una relación con Cristo. San Juan capítulo 17 y versículo 3. San Juan 17, 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué depende entonces la vida eterna? De conocer a Dios y a quién más, y a Jesucristo, a quien Dios envió
para darnos salvación. Esa es la vida eterna. El apóstol Pedro lo pone aún más enfáticamente en Hechos, en el capítulo 4. Hechos, capítulo 4, él dice en el versículo 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Yahshua, de Jesús, es la salvación. Y no hay salvación fuera de Él. Alabado sea ese bendito nombre. Ok, habiendo visto esto, cuán importante es tener la base y el fundamento. Veamos un versículo más para que veamos ¿de qué depende la vida eterna? Primera de Juan, capítulo 5, al final de sus Biblias. Dice en el versículo comenzando con el versículo 9 en adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, amigo, amiga que me escuchas. Si tú tienes a Cristo, tienes vida eterna. Pero si no tienes a Cristo, no tienes vida. La pregunta muy importante ahora es, ¿cómo se tiene a Cristo? ¿Cómo se le recibe? ¿Y a cuál Cristo recibimos? Porque Él dijo, vendrán falsos Cristos, que dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Tienes tú realmente a Cristo? El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les habla de una preocupación muy grande que él tenía. En 2 de Corintios, en el capítulo 11, él expresa este terrible temor que inundaba su corazón. Dice el versículo 3, pero tengo miedo, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleraríais. Wow, lo que dice Pablo. Me temo, conociendo a los corintios, que no estaban bien fundamentados en la fe,
porque estaban acostumbrados a seguir lo que le decían los hombres. Eso está explicado un poco antes en la epístola. Pablo dice: me temo por ustedes que, como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados de vuestra sincera fe en Cristo y sean arrastrados a un evangelio diferente. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cuántos Jesús hay? Pero ¿cómo aquí Pablo dice si viene predicando a otro Jesús alguien? Jesucristo, en hebreo Yahshua, el Hijo de Dios, es la vida eterna. Pero si alguno viene predicando otro Jesús u otro evangelio, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo verdadero, pero hay evangelios falsos como hay cristos falsos. Ya lo leímos al principio. Me temo que ustedes lo acepten y lo toleren. ¿Sería que esto nos podría pasar a nosotros también? Que si alguien nos viene a enseñar otro Jesús u otro evangelio, nosotros pudiéramos ser engañados. Bueno, ¿cuál es el verdadero evangelio entonces? Esto es lo que vamos a ver en la última parte de nuestro tema de hoy. La pura verdad sobre el evangelio. Pablo primero expresa el temor de que las personas que él trajo al conocimiento de Cristo, que aceptaron a Cristo y fueron salvos a través de su enseñanza, pudieran ser engañados, embaucados y arrastrados a aceptar a otro Jesús y a otro evangelio que el que él les había predicado. Y él dice: tengo miedo que sean engañados como la serpiente engañó a Eva, que ustedes también sean engañados con otro Jesús y con otro evangelio. Él expresa el temor, pero saben que ese temor se hizo realidad en muy corto tiempo. Cuando él escribió estas palabras, no pasaron ni 5 años a que él tuvo que escribir las palabras que siguen en la próxima hoja, en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 dice en el versículo 6: estoy maravillado, pero no de una maravilla bonita, sino espantado, asombrado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Primero dice: me temo que si viene alguien con un evangelio diferente, ustedes sean engañados. Pero ahora, unos años más tarde, escribe: estoy asombrado, estoy espantado, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya estaba pasando. Y Pablo se espanta no de que sucediera, porque él ya lo había profetizado: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, y de entre ustedes mismos se van a levantar la gente que enseñen engaño y mentira y arrastren los discípulos tras sí. Lo que espanta a Pablo no es el hecho de que haya venido un evangelio diferente y quienes lo engañan. Eso no lo espanta. Lo que lo maravilla es de que tan pronto fueron engañados. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, dice el versículo 7. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Sea maldito si alguno se levanta enseñando un evangelio diferente del que os hemos enseñado. Y luego él dice en el versículo 11, en el 11, podemos leer el 10 también, ya que leímos desde el 6 hasta el 9, así no nos salteamos un versículo. El 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice: lo que yo estoy diciendo, a mí no me importa lo que digan los hombres. Yo no voy a agradar a ningún hombre para quedar bien con nadie, porque si me pongo a agradar a los hombres, dejaría de ser ministro de Cristo. Y yo digo lo mismo en esta hora. En estas reuniones que vamos a tener juntos, estos 10 días que vamos a pasar juntos, ustedes van a escuchar muchas cosas que los van a sorprender. Y otra vez les digo, no me crean a mí, a menos que se los lea en la palabra de Dios. Por eso les pido que cada uno de ustedes tengan su Biblia en su mano. Traigan su Biblia. Traigan con qué anotar, traigan un cuaderno, traigan un lapicero, anoten los versículos. Busquen en su Biblia, léanlos por ustedes mismos. Cuando regresen a su casa, repasen lo que anotaron, vuélvanlo a leer, su contexto. Convénzanse de que lo que escucharon realmente es lo que está escrito en la Biblia. Y ustedes lo lean, no nomás que lo escuchen. Por eso queremos que cada uno de ustedes tenga un ejemplar de las Santas Escrituras en su mano. Si alguno de ustedes no tiene Biblia, pídala a la entrada, ya en la mesa de entrada hay Biblias para todos. Y si alguno de ustedes no tiene una Biblia en su hogar, ahora regresamos a lo que dice Pablo aquí en Gálatas, pero miren lo que hacían los bereanos. En el libro de Hechos, nuevamente, de los apóstoles, Hechos, capítulo 17, dice en el versículo 10 y 11: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Y por qué los tuvieron que enviar de noche? Porque se armó un alboroto en Tesalónica y hasta querían matar a Pablo por estar predicando lo que los judíos consideraban una doctrina diferente. Por eso ahora que volvamos a Gálatas vamos a ver de quién la recibió Pablo. Pero tuvieron que sacarlo de noche. Y habiendo llegado a Berea, dice el versículo 10, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica? Porque no solo escucharon la palabra, sino que escudriñaban cada día las Escrituras. Cuando regresaban de escuchar la presentación del apóstol Pablo, volvían a sus hogares y escudriñaban, investigaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era en verdad así, era como él lo había dicho. El versículo que sigue dice: creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Tuvieron que sacar otra vez a Pablo, aún de Berea, porque aunque la gente creyó en la palabra, porque escudriñaron las Escrituras y vieron que lo que Pablo les decía en verdad era así, vinieron los judíos envidiosos de que Pablo, y fíjense que él les predicaba con la palabra de Dios, porque dice, se enteraron que también en Berea se estaba predicando la palabra de Dios, y armaron un alboroto en la ciudad, tanto que tuvieron que sacar a Pablo nuevamente para preservarle la vida. Si los hermanos no le hubieran ayudado a escapar más de una vez, Pablo no hubiera llegado a escribir las 14 epístolas que escribió. De los 27 libros del Nuevo Testamento, Pablo escribió más de la mitad. Escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Dios le preservó la vida. Pero más de una vez lo quisieron matar por predicar la palabra de Dios. A todos los apóstoles les pasó lo mismo. Cada uno de ellos sufrieron persecución por predicar la verdad, por predicar la verdad. Volviendo entonces a lo que es el evangelio, el verdadero evangelio. En Gálatas estábamos, en el capítulo 1, Gálatas 1. Pablo dice, os hago saber, versículo 11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. El evangelio que yo predico ni lo aprendí de otro apóstol, ni lo aprendí de los hombres, ni lo aprendí de los que habían sido apóstoles antes que yo, sino que lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. Entonces,
¿Cuál es ese evangelio que Pablo recibió directamente de Jesucristo y no de ningún hombre? Vamos a la epístola a los romanos. La epístola a los romanos. Está un poquito antes, unas páginas antes. Y dice el apóstol Pablo: versículo 15, escribiéndole a los romanos: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el evangelio entonces? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, dice él, de predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces dice: porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la justicia de Dios que se revela en el evangelio? El evangelio nos revela que Dios es justo. Pero ¿cómo puede ser Dios justo? Si Dios perdona al pecador que se arrepiente, cuando Él dijo que la paga del pecado es muerte. El evangelio revela la justicia de Dios. La mayoría de la gente cree que el evangelio es anunciar que Cristo nos salva con su sangre. La mayoría de la gente cree que el evangelio es decir: acepta a Cristo, Él te perdona todos tus pecados y eres salvo porque crees en Él. Yo no digo que eso no es parte del evangelio, pero Pablo dice que en el evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? De todas las epístolas que Pablo escribió, la que habla más del evangelio que él recibió directamente de Dios y no del hombre, como ya lo leímos, es la epístola a los romanos. Es la epístola que habla de lo que es el evangelio y la salvación. Y él nos explica cómo el evangelio revela la justicia de Dios. Vamos al capítulo 3. Al capítulo 3. Dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Versículo 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Fíjense lo que dice. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto? Y quizás no entendemos todavía lo que Él está hablando. Él está hablando de que Dios tiene que demostrar ante todo el universo que Él es un Dios justo. Y el Evangelio revela la justicia de Dios. Pero ¿cómo Dios puede ser justo? Dice aquí, ¿cómo Dios puede ser justo cuando Él castiga al injusto? Ahí sería justo, pero ¿cómo puede ser Dios justo cuando Él no castiga al injusto, sino que lo perdona? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Él dice, ¿será injusto Dios que da castigo? No, todos nosotros sabemos que la justicia demanda que lo malo sea castigado. Eso lo traemos nosotros indeleble en nuestro ser. Si hay una cosa que Dios ha colocado en el corazón del hombre, es el sentido de justicia. Y si hay algo que enferma al ser humano, que lo revela, lo hace rebelde, que no soporta, es la injusticia. Cuando nos acusan injustamente, cuando nos tratan injustamente, sobre todo los jóvenes, no pueden soportar la injusticia. Los más grandes tampoco nos gusta la injusticia, pero hemos visto tanta injusticia, tanta maldad, que con el tiempo pues nos toca soportarla y sabemos que no es muy fácil vivir en un mundo sin injusticia, en un mundo perfecto. Y como que nos acostumbramos a las cosas injustas y pues guiñamos el ojo y ya ni hacemos caso porque sabemos que muchas veces no las podemos solucionar. Pero los están comenzando a pensar por sí mismos, que llegan a conclusiones con respecto a la vida, al mundo en que viven y se encuentran a sí mismos en su adolescencia. Si hay algo que los jóvenes no soportan, es la injusticia. Aún desde niños. Si no traten que un padre vaya a castigar a un hijo por algo que no hizo. ¡Wow! ¿Cómo se pone? ¿Por qué me vas a pegar si yo no lo hice? ¡Fue él! Y acusa a su hermanito. Los seres humanos tenemos un alto sentido de la justicia. Y Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y luego él pregunta, ¿es Dios injusto porque castiga al malo? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pero ese no es el problema. El problema no es que Dios castigue al malo. Todo el capítulo 2 dice que Dios va a derramar su justo juicio sobre todos los que hacen lo malo. Vamos a tomar un poquito los versículos anteriores para darnos cuenta de qué manera el Evangelio revela la justicia de Dios, para que entendamos lo que es el verdadero Evangelio. En el capítulo 1, después de los versículos que leímos, el 16 y el 17, que decía, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Eso es versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora Pablo comienza a elaborar sobre este, que es el tema central de toda su epístola, la justicia de Dios.
Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los hombres que no creen en Dios, los seres humanos que detienen la verdad, no tienen excusa para no creer en Dios, porque aunque no lo pueden ver, las obras de Dios demuestran que hay un Dios. Las obras creadas en el mundo nos muestran que realmente existe un Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los seres humanos que niegan a Dios, lo niegan porque quieren negarlo, porque por las obras creadas conocen que hay un Dios, pero no lo glorifican como Dios, sino que se envanecen en sus razonamientos. Esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. La mayoría de la gente cree que venimos por la evolución. Y cuanto más conocimiento dicen tener, más necios y tontos se vuelven. Porque sacan títulos en la universidad, pero les enseñan a que descendemos del mono. Y que no hay un Dios, sino que esto vino por casualidad. Y Pablo dice, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal cosa hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? En estos primeros 2 capítulos, Pablo muestra que Dios es justo en castigar al impío, al malo.
Y ustedes van a estar de acuerdo con él y conmigo en decir, sí, eso es justo. Algunos dicen, pero si Dios castiga al malo, entonces me va a castigar a mí. Porque yo también he hecho cosas malas. Eso es justo delante de Dios. Y él sigue hablando de eso y dice, tú que dices que no se debe matar, matas. Tú que dices, eso está en el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Quién es el que es justo? Aquí no hay ninguno, y Dios es justo en castigar al malo. Y tú me dices, ¿y eso es el Evangelio? No, espérate. Es parte del Evangelio. El Evangelio enseña que Dios es justo y revela la justicia de Dios. Y el Evangelio enseña que Dios tiene que castigar justamente al malo, porque Él es responsable de hacer justicia en el universo. ¿O tú quisieras vivir en un mundo donde el malo no es castigado? En otras palabras, si alguien viene y a mano armada se mete en tu casa, te ata y te saca todo lo que tienes y te deja ahí tapada la boca con un tape y atado en una silla, y luego lo agarran y lo encuentran con todas las cosas que se llevó de tu casa, ¿cómo te gustaría que el juez le diga, te voy a dar otra oportunidad, vas a salir libre, no te voy a hacer nada, estás libre? ¿Te gustaría? Después de lo que te pasó a ti. Pongámoslo más duro todavía. ¿Y qué si un malo y un perverso, como leímos allí, implacables, sin afecto natural, se mete en tu casa de noche y te toma a tu hijito y lo rapta, y después que lo viola, lo mata y lo deja tirado por allá? ¿Te gustaría que si ese hombre cae en manos de la ley, lo dejen ir libre y no le hagan nada? ¿Verdad que no? No más no. Eso no es justo. El que hace lo malo tiene que pagar por lo que hace. Eso es lo que nos enseña a nosotros el sentido de justicia. Y si Dios castiga al malo, bien hace en castigarlo. ¿Amén? ¿O no estamos de acuerdo en eso? Hasta ahora todos podemos decir, I agree, estoy de acuerdo. Pero el problema viene cuando Dios dice que va a perdonar al impío y al pecador. ¿Cómo puede Dios perdonar a una persona que hizo lo malo? No más porque se arrepienta y le pida perdón. ¿Qué clase de Dios es ese que es responsable de hacer justicia? Porque el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios perdona al injusto y al pecador. Eso es el Evangelio. Allí mismo en el libro a los Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, dice en el versículo 8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo aquí que gracias a lo que Dios hizo a través de Cristo, el hombre puede ser perdonado y hecho amigo de Dios y reconciliado con Dios. Un poquito más adelante, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún entre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Yo sé que lo que estamos leyendo es un poquito difícil de entender porque Pablo escribe con palabras teológicas. Habla de reconciliación, habla de justificación. Y son todas palabras que si no las explicamos son difíciles de entender. ¿Qué es esto de justificación y del don y la transgresión y todo lo demás que estamos leyendo? Se los voy a decir en forma sencilla. Un hombre pecó. Se llamaba Adán. Y por culpa de que Adán pecó, el pecado ahora reina en toda la raza humana. Versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú dices, no es justo. ¿Por qué Adán tuvo que pecar? ¿No te has dicho muchas veces eso mismo? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en este mundo de pecado? ¿Por qué no nací allá en otro planeta donde no llegó el pecado? ¿Por qué tuve que venir a nacer en este planeta donde reina el pecado? ¿Qué culpa tengo yo de que Adán y Eva tuvieron que pecar? Yo no quiero estar en este mundo de pecado, de injusticia, de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, de muerte. ¿Por qué tengo que soportar todo esto? No es justo. Por el pecado de un hombre vino el pecado a toda la raza humana. Pero ahora Pablo dice, pero también por la obediencia de un hombre, Jesucristo, vino el perdón y la justificación a todos los hombres. Justificación quiere decir que Dios declara justos a hombres que son pecadores. Y eso suena a injusto. ¿Cómo Dios puede tomar a seres humanos pecadores y decir que son justos? ¿Qué clase de Dios es ese?
el Evangelio revela la justicia de Dios. Pero ¿cómo puede Dios ser justo si perdona al injusto? Eso nos dice a nosotros que no está bien, que el injusto, el malo, tiene que pagar por lo que hace. Pero en última instancia nadie quiere ser castigado por su maldad. Todos queremos ser perdonados. ¿Cómo puede Dios perdonarnos? Ese es el Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuánta gente buena hay en este mundo? Ni uno solo. Todos somos pecadores. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos condena, porque la ley nos muestra que somos pecadores. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será perdonado o justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amigos, la ley de Dios nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y la ley de Dios nos condena a todos, porque todos somos transgresores de la ley. La ley nos pone a todos bajo pecado para que se tape la boca y reconozcamos que Dios es justo en castigar al malo. Para eso hay una ley. Cuando tú transgredes la ley, te viene el castigo. Y cuando te llevan ante el juez, ¿qué hace el juez? Te muestra que transgrediste la ley. No importa cuál ley sea, puede ser ley de tráfico o cualquier otra ley establecida. Si tú la transgredes y haces algo malo, te llevan ante el juez. Y el juez te muestra lo que dice la ley y te dice, ¿eres culpable o eres inocente? La ley decía que tenías que ir a 65 millas por hora, venías a 80 por la carretera. ¿Transgrediste o no transgrediste la ley? La ley te hace culpable, la ley te condena, pero la ley no te puede perdonar. La ley no hace provisión sino para castigo. Lo único que puede hacer la ley es condenarte y decirte, y ahora a pagar la multa. Si tú dices culpable, ¿qué hace el juez? Vas a pagar tanto. Eso dice la ley. Pero resulta que Dios perdona al culpable. Y eso es lo raro del Evangelio. Y eso es justamente lo que la gente no entiende, pero donde se muestra la justicia de Dios. Y usted dice, no puede ser. Lo justo es que Dios pague al malo según lo que ha hecho. Pero dice aquí en el versículo 24, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Por gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Gratia se dice en latín, y gratia de ahí viene gratis. ¿Cómo nos justifica Dios? Gratis. La palabra gracia quiere decir un regalo que no cuesta nada. Un regalo
que Dios me da y que no lo merezco porque soy culpable. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces Dios puede perdonar gratuitamente por puro regalo al ser humano y seguir siendo justo? Eso es lo que revela el Evangelio. El Evangelio no solamente me dice que yo soy pecador, no solamente el Evangelio me muestra que soy transgresor de la ley, pero el Evangelio me dice que Dios me perdona gratuitamente, pero que en perdonarme se muestra la justicia de Dios. ¿Cómo Dios va a ser justo perdonando al malo? La respuesta está allí mismo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigos, esta es la gran verdad del Evangelio, que Dios perdona gratuitamente al pecador, pero porque Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir el pago. Dios perdona al pecador gratuitamente para el hombre, pero a Dios le costó la vida del Hijo de Dios para podernos perdonar y justificar. Esa es la verdad del Evangelio, que Dios colocó todos los pecados sobre su Hijo y castigó el pecado en su Hijo. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo con tal de ser justo. Y en esto se revela la justicia de Dios. El pecado tiene que ser castigado y Dios lo castigó en la persona de su Hijo, para que si nosotros aceptamos esa muerte en lugar de la muerte que nosotros merecemos, podamos ser perdonados por la muerte de Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que la salvación es gratis para el hombre, aunque a Dios le costó mucho salvarnos. Le costó la sangre de su amado Hijo. Así que el primer punto del Evangelio, del verdadero Evangelio, es que la salvación es gratis, es por la fe en Cristo, y que si yo creo en Él puedo ser perdonado gratuitamente. Alabado sea su nombre. Un versículo más, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, gratuitamente, por medio de la fe. Y esto no lo conseguimos nosotros porque es don. Un don es un regalo de Dios. Y dice que la salvación es por obras. ¿Así dice? No por obras, para que nadie se gloríe.
Nadie puede ameritar la salvación por sus obras. Nadie puede ganar la salvación por sus obras. La salvación es un regalo de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todas las religiones falsas enseñan la salvación por las obras, que el hombre tiene que hacer algo para que Dios lo perdone. El hombre tiene que hacer penitencia para ser perdonado. El hombre tiene que confesar su pecado para ser perdonado. Pero aquí dice que Dios nos perdona gratuitamente, por su gracia. Y lo único que tengo que hacer es creer en lo que Él dice, creer en que Él dio a su Hijo para perdonarnos del pecado. Y si yo le acepto, soy salvo. Así dice la Escritura. Lo dijo el mismo apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice en el versículo 30 y 31. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amigos, para ser salvo tengo que creer, tengo que aceptar. El versículo más conocido y más amado de toda la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la salvación es aceptar a Cristo. Fue lo que vimos al comienzo. El único que nos puede salvar es Cristo. Y la salvación está en Él, en tener a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Teniendo a Cristo tengo el perdón y tengo la vida eterna, porque Él es mi perdón. Él pagó mi deuda del pecado, y cuando yo acepto por la fe que Cristo tomó mi lugar y murió por mí en la cruz del Calvario, entonces soy salvo. Hemos visto el primer punto de la salvación y el primer punto del verdadero evangelio. Sorpréndanse ahora lo que voy a leer. Primero, el evangelio es creer en Cristo. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Cristo, aceptarlo. Pero ahora viene algo muy interesante que la mayoría de la gente nunca ha leído, pero también está en Romanos, que es el libro de la justificación por la fe. Miren lo que dice Romanos capítulo 10. Versículo 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo mismo que hemos visto hasta ahora, que para ser salvo hay que creer, hay que invocar el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta ahora hemos visto que para ser salvo hay que creer en Cristo, hay que invocar su nombre. Pero ¿cómo vamos a creer si no hemos oído? ¿Y cómo vamos a oír si no hay quien
predique. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso fue todo lo que hemos visto en esta noche. Que la Biblia es la base de la fe. La Biblia es la base de la verdad. En la Biblia encontramos, en la palabra de Dios encontramos la salvación, pero la salvación está en creer en Cristo. Pero ahora Pablo dice, pero no todos obedecen al Evangelio. Así que el Evangelio no solamente es creer, pero el Evangelio también es ¿qué? Obedecer. Muy pocos hablan de que el Evangelio tiene que ser obedecido. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Otra vez, el Evangelio no solo se cree, sino también se ¿qué? Se obedece. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? ¿Y cuál será el fin? El juicio, el justo juicio de Dios. Entonces el Evangelio se cree, pero el Evangelio también se ¿qué? Se obedece. Y usted dice, pero ¿y qué es obedecer el Evangelio? Hay una tercera cosa. Y en esta noche voy a terminar. Solamente les estoy abriendo la mente para que vean cuán importante es conocer la verdad y la palabra de Dios y el verdadero Evangelio, para no ser engañados. ¿Qué otra cosa es necesaria para ser salvo? Cristo dijo, el que creyere será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ahora acabamos de leer que el Evangelio tiene que ser obedecido. Hay algo más. Mateo capítulo 24, y estas son palabras de Jesús, y vamos a terminar por donde comenzamos, por Mateo 24. ¿Se acuerdan que comenzamos leyendo Mateo 24, que Jesús decía que muchos iban a ser engañados en este tiempo del fin? Miren lo que dice Mateo 24 en el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio tiene que ser creído, el evangelio tiene que ser obedecido, y hay que perseverar en el evangelio para ser salvo, porque allí dice, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Para ser salvo no solamente hay que creer, también dice que hay que obedecer el evangelio, y también dice que hay que perseverar en el evangelio hasta el fin para ser salvo. Esto es muy diferente de lo que cree la mayoría de la gente. ¿Saben que la mayoría de la gente cree que si tú crees ya eres salvo? Y dicen, una vez salvo, ya estoy salvo, siempre salvo. Y dicen, si realmente creíste en Cristo, no te vas a perder, porque ya el Señor te salvó, y como Él te regaló la salvación, no te puede quitar el regalo que ya te dio. Y la gente dice, no importa cómo vivas, de todos modos ya eres salvo. Y la gente dice, yo ya soy salvo, ya me salvó el Señor. Pero Cristo dijo, el que persevere en el evangelio, este será
salvo, el que persevere hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto entonces? De obedecer el Evangelio y de perseverar en el Evangelio. Esto vamos a estar viendo mañana. Mañana vamos a ver la pura verdad sobre la venida de Cristo y quiénes realmente serán salvos en su venida. La pura verdad sobre la venida de Cristo y la salvación en su venida, porque Él dijo en este contexto, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué significa perseverar en el Evangelio? En esta noche hemos visto algunos puntos muy importantes del Evangelio, el verdadero Evangelio. Y hemos visto que hay evangelio falso también. Pablo se maravilló que tan pronto se apartaran del Evangelio verdadero que él recibió del cielo. Y él dice que no se lo dio ningún hombre sino Cristo mismo. Y acabamos de leer lo que él escribió sobre el Evangelio, que en el Evangelio se muestra la justicia de Dios. ¿Y cómo se muestra la justicia de Dios? Porque Dios es justo en castigar al malo, pero también Dios es justo en perdonar al malo, porque Cristo pagó la deuda de nuestro pecado con su sangre. En eso se manifiesta la justicia de Dios, que Dios no es un alcahuete que pasa por alto el pecado, que simplemente dice, está bien, te voy a perdonar, sino que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre su propio Hijo. Y Él, al derramar su sangre, pagó la penalidad del pecado y ganó así nuestra salvación. La salvación la ganó Cristo, no la ganamos nosotros. Lo único que yo tengo que hacer es aceptar ese regalo de la salvación que Dios me ofrece a través de Cristo Jesús. Pero después de que he aceptado esa salvación, que es un regalo de Dios, tengo que perseverar en el Evangelio para ser salvo. De eso vamos a hablar mañana. Te pregunto en esta noche, ¿has entendido lo que significa el verdadero Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Has entendido que tú y yo somos pecadores y que merecemos la muerte? ¿Has entendido que no hay justo ni siquiera uno? ¿Comprendes que Dios es justo si nos castigara con la muerte porque somos pecadores? ¿Comprendes que la justicia de Dios al castigar el malo en el juicio final demanda que el pecador sea castigado y destruido? Si tú y yo no queremos ser destruidos, tenemos que aceptar esa provisión que Dios ha hecho para nuestra salvación. Y esa provisión se llama la muerte de Cristo, su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Le has aceptado como Salvador? ¿Le has aceptado como Señor? ¿Has invocado su nombre creyendo en Él para tener vida eterna? ¿Cuántos de los que están aquí ya han experimentado ese gozo de la salvación, de saberse perdonados por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros? Alabado sea su nombre. Quizás hay alguien aquí en esta noche que aún no ha hecho confesión pública de su fe en Cristo, que nunca ha dicho así públicamente: yo reconozco que soy pecador y que estoy perdido, que Dios es justo en castigar al pecador, pero como yo no quiero ser castigado en el día del juicio y quiero ser salvo, yo acepto el regalo que Dios me ofrece de la vida eterna. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho esa confesión pública? Porque allí mismo en Romanos dice que con el corazón se cree
para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No solamente hay que creer, pero hay que invocar con tu boca que Jesús es el Señor. Hay alguien aquí que aún no ha hecho esa confesión pública de su fe en Cristo. Y quisiera decir en esta hora, Pastor Gambetta, yo sé que soy pecador y sé que merezco el castigo de Dios, pero no quiero ser castigado. Quiero aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la paga por mis pecados. Quiero ser perdonado. Quiero ser salvo. Quiero que el Señor haga este milagro en mi vida y me regale la salvación. Pero si no lo aceptas y no lo dices públicamente, haciendo testimonio público de tu fe, no se cumple la palabra del Señor, que Dios escogió salvar a los hombres por la locura de la predicación. ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú has escuchado la predicación del Evangelio. La pregunta es, ¿tienes la fe para creer, invocar el nombre del Señor? Hay alguien aquí que aún no ha tomado esa decisión pública de recibir a Cristo como su Salvador, invocando su nombre, el nombre del Señor, para ser salvo. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere está condenado. No tienes que hacer nada para condenarte, pero si quieres ser salvo, tienes que creer, tienes que aceptar el don de Dios y tienes que manifestarlo públicamente y aceptarlo a través del bautismo, porque el bautismo es el símbolo de que aceptas la muerte de Cristo en tu lugar. Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso de salvación. Yo quisiera orar por esa persona en esta noche. Si hay uno aquí que aún no ha tomado ese paso de salvación a través de la confesión pública de Cristo como Salvador y a través del bautismo para ser recibido como miembro de la familia de Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano en el lugar donde estás? Si Dios te trajo aquí para entender que eres pecador y que Jesús murió por ti y quieres públicamente aceptar a Cristo como Salvador personal y prepararte para tomar el paso del bautismo, levanta tu mano en el lugar donde estás. Yo quiero orar por ti. Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado y a quien el Señor ha traído aquí en esta noche para recibir la salvación de parte de Cristo hoy. ¿Hay alguien? Allí donde estás, no te dé vergüenza. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero aceptar tu sacrificio. Quiero ser salvo. Quiero salvarme yo y mi familia, porque Cristo dijo, el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay alguien que me está escuchando, que me está viendo en la pantalla o que me está viendo aquí, presente en esta noche y quiere decir, pastor, yo soy esa alma, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar al Señor Jesús como mi Salvador personal. ¿Quisieras levantar tu mano allí donde estás y decirle eso al Señor? ¿Hay alguien aquí a quien el Señor Jesús está llamando? Él conoce tu corazón. Él sabe lo que hay en ti. Quizás tú fuiste bautizado, bautizada en el pasado, pero te apartaste del camino del Señor, no perseveraste en el Evangelio. Y el Señor te trajo aquí en esta noche para reconciliarte con Él. Tienes el valor de decir,
Pastor Gambetta, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Estoy lejos de Cristo, pero vine porque algo me trajo aquí. Como dijo el pastor Obando en su oración, el Espíritu Santo te trajo aquí para que seas salvo. Hay alguien aquí que tiene el valor de reconocer: yo soy esa alma y yo necesito reconciliarme con el Señor en esta hora. ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén. El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Levanta tu mano allí donde estás. Jesús te ve. Él te está llamando y dile: Señor, aquí estoy. Vengo para hacer un pacto solemne contigo de salvación. ¿Alguien más? Allí a través de la pantalla hay muchos que nos están viendo y en este mismo momento están haciendo esta misma decisión que se ha hecho aquí en persona con los que estamos aquí en esta hora. Hay alguien que quiere decir: pastor, ore por mí, porque no solamente yo he creído, he sido bautizado, pero quiero perseverar en el camino del Señor y en el Evangelio para ser salvo cuando Él venga. ¿Hay alguien más? Amén, alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Quizás hay alguien aquí en esta noche que siente que necesita ese encuentro personal con Jesús, acercarse a Él, tener a Jesús en su vida para ser salvo. Quizás hay alguien aquí que sabe que Dios lo trajo porque su vida espiritual está débil o casi muerta. Oh sí, creí, acepté al Señor, me bauticé, pero realmente estoy lejos del Señor. No siento ese gozo y esa alegría que una vez sentía por haber aceptado al Señor. Como que he perdido ese primer amor y quiero que el Señor me renueve y me dé una nueva experiencia, vuelva a encender la llama de la fe en mi corazón para servirle. ¿Hay alguien aquí? Amén, alabado sea su nombre. Veo muchas manos que se están levantando. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar en esta noche para pedir al Señor que Él confirme cada una de estas decisiones que se tomaron para vida eterna en esta hora. Voy a invitar a las personas que levantaron su mano que se acerquen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan, vengan, el Señor te bendiga, mi hermano, alabado sea su nombre. Vengan en el nombre del Señor y vamos a pedirle al Señor que haga el milagro en nuestras vidas de darnos un nuevo corazón y una nueva vida. Aquí el hermano que fue el primero en levantar su mano, denle un abrazo también en el nombre del Señor y díganle cuán felices ustedes están de la decisión que Él tomó en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que confirme este llamado que Él nos ha hecho para vida eterna. Y tú que me ves a través de la pantalla, así como estás viendo que estas almas han pasado aquí adelante aceptando al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, vamos a pedirle que el Señor haga lo mismo en tu vida y tú puedas recibir el perdón y la justificación que Él te ofrece. Nuestros colaboradores están repartiendo una tarjetita y esta tarjetita es para que ustedes pongan su nombre y yo pueda orar por ustedes. Y pueden marcar en esa tarjetita cuál es su pedido especial, su condición. La tarjetita tiene varios cuadraditos. Uno de ellos dice: hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal. Si eso es lo que tú estás haciendo ahora, marca allí el primer cuadradito que dice: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Ok? Yeah, just hold it there. Si fuiste bautizado en el pasado,
pero te enfriaste, te apartaste del Señor. Marca el segundo cuadradito que dice: me aparté de Cristo, pero quiero reconciliarme con Él, comenzar una nueva vida en Cristo. Marca allí el segundo cuadradito. Gracias. Luego, el tercer cuadradito dice: deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Si esa es tu decisión y quieres prepararte para sellar tu vida a través del bautismo, marca el tercer cuadradito. Y luego el cuarto dice: ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos de Dios. Marca el cuarto cuadradito. Y si necesitas una oración especial por algo en tu vida, marca donde dice: por favor, ore por mí, lo necesito. Vamos a presentarle al Señor estas peticiones de cada uno de los que han pasado aquí adelante, junto con tus decisiones que has tomado. Aquellos que me ven a través de la pantalla, escríbenos, llámanos al número que aparece en tu pantalla y con mucho gusto te vamos a incluir en la oración pidiéndole al Señor que confirme su llamado que Él te ha hecho. Aquí hay muchas tarjetitas preciosas de maravillosas decisiones en favor de Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias. Qué hermoso. Me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar por Carlos. También vamos a orar por Diego, que dice: hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Alabado sea el nombre del Señor. También María Nancy dice: ya fui bautizada, pero quiero unirme con la iglesia que guarda todos los mandamientos del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aquí está Javier y Rocío, que dicen: deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amado y Luz dicen: yo ya fui bautizado, pero quiero unirme con la iglesia remanente que guarda todos los mandamientos del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a orar por Santos también, que necesita oración especial. También vamos a estar orando por José y vamos a estar orando también por Luz. Luz dice: ya fui bautizada, pero quiero unirme con el pueblo que guarda todos los mandamientos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Joaquín López pide oración, y también Claudio, y también Jorge Martínez. Alabado sea el nombre de Cristo. Jorge pone: me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Esperanza dice: deseo sellar mi vida con Jesús a través del santo bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Mario Rodríguez: hoy acepto a Cristo como mi Salvador personal. Bendito sea el nombre del Señor. Socorro marcó: deseo sellar mi vida con Jesús a través del bautismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Beatriz marcó: hoy acepto a Cristo como mi Salvador. Me aparté de Jesús, pero hoy decido reconciliarme con Él. Bendito sea el nombre del Señor. También Elpidio está pidiendo por sanidad, para que el Señor obre en su vida y le dé todos los pedidos de su corazón. Vamos a traer al Señor cada una de estas peticiones, junto con las tuyas que están siendo manifestadas delante de Dios. La palabra de Dios dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirle algo al Señor, Él lo va a hacer en nuestra vida. Si tú me estás viendo a través de la pantalla, únete a mí al orar y vamos a ser dos pidiéndole al Señor. Yo voy a pedir por ti, tú pide también, para que se cumpla así la promesa de darnos lo que le pedimos. Efraín también
ha marcado algo maravilloso. Hoy decido reconciliarme con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a traer ante el Señor cada una de estas decisiones y pedirle a Él que Él las selle para vida eterna. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Amantísimo Padre Dios, traemos delante de ti cada una de estas preciosas almas que ha respondido a tu llamado. Oh Señor, tú conoces su vida, no solamente sus nombres, pero tú conoces lo que traen en su corazón, sus anhelos, sus deseos, sus luchas, sus debilidades, sus tropiezos, sus caídas, pero también sabes de su amor por ti, de su deseo que tienen de servirte, de reconciliarse contigo, de comenzar una nueva vida, de sellar su vida contigo a través del bautismo. Tú dijiste, Señor, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Recibe pues a estas preciosas almas que te las entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Tú diste tu sangre por salvarnos. Tú hiciste posible nuestro perdón. Sabemos que la salvación es un don del cielo y lo aceptamos en esta hora mediante la fe en Cristo Jesús. Danos la bendición y la seguridad de saber que somos perdonados en la sangre de Cristo, que al levantarnos de nuestras rodillas sepamos plenamente de que tenemos vida eterna, porque tú dijiste que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Gracias por habernos dado la salvación a través de Cristo. Y ahora, Señor, ayúdanos a caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá. Ayúdanos a caminar en obediencia al Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a perseverar hasta el mismo fin, para que esta salvación tan grande, que fue comprada a un costo tan precioso como fue la sangre de tu amado Hijo, no sea en vano para nosotros. Que se confirme en nuestra vida hasta el día de la venida del Señor. Despídenos con tu bendición, pero no podemos terminar sin agradecerte por las almas que a través de la pantalla, por Latin TV, a través del internet en distintas partes del mundo y por los videos en esta misma hora han aceptado el Evangelio de Cristo Jesús. Han aceptado la verdad que es tu palabra y han aceptado la salvación que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Séllalos para vida eterna. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia, y tráenos en las horas de la mañana para seguir escuchando tu palabra, porque lo suplicamos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Denle un abrazo a esa persona que está allí. Ven.